Bueno, estimados alumnos y alumnas, espero estén bien. Vamos a comenzar con lo que es la clase del día de hoy. Eh, Como ya me dijeron algunos, se dieron cuenta que estoy un poquito enfermo, así que espero no decaer en el ánimo hoy día, pero la verdad es que estuve un fin de semana, principalmente el domingo, no muy bien. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Primero, aprovecho de pedir mis más sinceras disculpas respecto a la prueba. No la pude terminar. Le informo sí de revisar me refiero. Le informo sí que me falta revisar solamente una pregunta de todas. Así que espero a más tardar, voy a ver cómo me siento después, tratar de revisarlo hoy día, pero a más tardar estos resultados yo creo que estarían mañana, porque ya revisé todo. Así que eso es lo primero, pedir disculpas al respecto, quería tenerlas antes, pero la verdad es que no pude. Primero, respecto a la prueba también debo reconocer que si bien no he terminado, estoy bastante contento con los resultados que he visto. En general yo diría que están bastante buenas, lo que me pone muy contento. Hay una pregunta que me complica un poco, que creo que quizás yo no me hice entender bien, me expliqué mal y quiero aprovechar de aclararla enseguida. Y les pregunto a ustedes, si yo les digo, perdón, si yo les digo, eh, con respecto a los priones, ustedes me lo definieron, y después les digo, denme algún ejemplo de priones, de enfermedad por los priones. ¿Cuáles se vienen a la mente? Porque hablamos como de tres, en animales, en hombres, o en todo en realidad. El Alzheimer Las vacas locas. Ya, ¿qué más? eso es lo que quería ver. Muchas gracias, Francisca, me ayudaste, y obviamente también al compañero también ahí. Las vacas locas, es así. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también, pero por algún motivo, quizás yo me expresé mal, se entendió que el Alzheimer también era provocado por priones, cosa que no es así. Yo recuerdo que cuando di esa clase dije, otra enfermedad producida por un mal plegamiento, no por priones, era el Alzheimer. Entonces ahí yo creo que hubo una confusión porque la mayoría de los alumnos, en todo caso, no mermó la nota porque en general todos pusieron vacas locas, Creutzfeldt-Jakob y después nombraban el Alzheimer, pero me di cuenta que se malentendió, por eso les digo que quiero aclararlo enseguida para que no haya errores. Cuando hablamos de enfermedades por priones, el prion en efecto es un mal plegamiento de la proteína, cosa que ustedes lo dijeron bien. Cuando hablamos de ejemplos de enfermedades por priones, tenemos las vacas locas y Creutzfeldt-Jakob, cosa que ustedes también nombraron muy bien, incluso algunos dieron los ejemplos de que hablamos nosotros de la enfermedad de Kuduro, de Kudu, de allá de Nueva Guinea, etc. Pero Alzheimer es una enfermedad generada por un mal plegamiento de una proteína, sí, más no por priones. ¿Ok, chiquillos? Para que tengamos eso claro, y me asusté un poquito porque obviamente como se replicó en varias personas, no es bueno. Quizás yo no di bien el mensaje y se malentendió o me mal expresé, y en el sentido de que ustedes también creyeron que Alzheimer era provocado por priones. Dada esa aclaración, continuamos entonces con el punteo que tengo acá. Eh, la clase del viernes, no sé si se dieron cuenta ayer, igual me di el trabajo de subirla al aula virtual, la de Aldo, de Alemania. El PDF me refiero, porque ustedes saben que Aldo pidió expresamente no grabar la clase. Yo no sé si les dije a la sección 2, pero a la sección 1 sí me recuerdo que les dije. Por eso la clase no fue grabada, lamentablemente, para los que no asistieron, porque ya sé que algunos no pudieron asistir, por así decirlo, la perdieron, pero fue algo que me pidió Aldo desde Alemania. Nosotros con Aldo estamos patentando algo, y si ustedes se fijaron, ni siquiera hemos publicado esos papers, que la idea es que, como bien dijo él, uno de ellos debería ser enviado al menos en 2 semanas, máximo un mes. Perdón. Entonces, ese es el motivo. Así que, lamentablemente, para los que no pudieron asistir, en parte se perdieron eso. Por otro lado, para quienes no pudieron asistir, yo no tengo ningún problema. De pronto, en la semana ¿cómo se llama?, de vacaciones, en realidad no son vacaciones, pero bueno, de vacaciones activas, como quieran llamarle, del 8 al 12, las personas que no hayan podido asistir me pueden mandar un correo, podemos hacer una reunión de Zoom y yo hago la clase. Yo sé que no es lo mismo que Aldo, pero también me manejo un poco en ese tema. De hecho, Aldo también lo dijo en ese momento. Miguel igual maneja este tema. De hecho, es así, porque fue mi tema de postdoc. Así que no tengo ningún problema, por favor, para quienes no hayan podido asistir, en particular en esa semana, lo podemos hacer.
Eso. Quisiera saber algunas impresiones de ustedes, chiquillos, porque Aldo no me he comunicado con él desde entonces, pero ¿qué les pareció? ¿Les gustó la clase? ¿Les gustó que haya traído un invitado, bueno, en este caso internacional, pero y un invitado? ¿Les pareció bien, por favor? Para que obviamente yo vea si lo podemos seguir haciendo en el futuro. Tengo algunos contactos también en Estados Unidos. Bien, bien, ¿Les, entretenido. les gustó? Sí, Es machucheta el Aldo, sí. sí, sí. Aquí el toque. Es bien chucheta. De hecho, bueno, hay alguien me hace así. Usted no está, pero en la sección uno Aldo me dice, oye, contactémonos antes. Ya le dije yo, pues a mí, ahora, yo no sé qué le pasó, porque generalmente no habla con mucha insolencia ni nada por el estilo, si igual es un doctor y todo el cuento. Pero entonces me pone a hablar, y sí, pues Miguel, y la cuestión, y tantos, algunos chilenismos, y después le tengo que decir, oye, Aldo, Aldo, espera, espera, los alumnos están escuchando acá al lado, así que por favor, cálmate un poco. Así que ahí no sé si creo que los de la primera sección escucharon algunas malas palabras de Aldo, pero Pero no, sí no está tan grave. bien, da un aura de confianza y chilenismo allá en Alemania. Nunca se Sí, pierden. sí, sí, eso es verdad. Así que bueno, ese es Aldo, y también como bien lo dijo él no es tan políticamente correcto, cosa que eso también en Alemania se estila mucho. Él está muchos años en Alemania y para muchas personas el alemán es pesado porque el alemán te dice las cosas en la cara, muy directo, para bien y para mal, muy, muy directo. Entonces, él también como lleva tantos años allá, podríamos decir que se pasó por ese lado. Entonces, hay cosas que tú aquí en Chile no las dirías, pero él te las va a decir sin ningún problema, respetuosamente. El alemán es muy respetuoso, no tiene problema en decirte algo. Por ejemplo, el chileno tú le dices, oye, juntémonos a tomar algo. Sí, yo puedo, demás, sí, vamos. Nosotros le decimos a todos que sí, pero al momento, media hora antes, oye, no puedo. Oye, el alemán te va a decir enseguida, no, ¿sabes qué? No puedo, o te va a decir no quiero, que más directos, no, no, no quiero, no estoy interesado. Así de directos son, pero no son malas personas, yo por eso estaba contento allá. Así que, no sé, pues algo más que decir de la clase de Aldo, todo bien, alguna impresión, le gustó. También traje a Aldo porque sé que es un gran motivador. Se fijaron, no solamente le habló desde la perspectiva científica, sino también, que también por eso que lo quería traer, les mostró cómo ese joven del Cerro Yungay, por así decirlo, con muy pocos recursos, es capaz de estar allá codeándose con personas tan importantes. En el laboratorio donde trabaja Aldo, donde estuve yo también, si a ustedes les interesa el tema, ustedes pueden googlear a Bocaccini, que es el director. Si ustedes se fijaron en la foto que mostró Aldo, en ese instituto, cuando yo estaba, habíamos 90 personas de todo el mundo. Y ese profesor es cada año el profesor más citado a nivel mundial. Está entre creo, los 30 o 20 más influyentes en el área de biomateriales en el mundo. Y igual es para mí un grato placer traerle un investigador chileno, como bien dijo, desde el Cerro Yungay, desde un lugar donde no es de muchos recursos, hijo de la educación pública, ojo, no tengo nada contra la educación privada, pero hijo de la educación pública que es capaz de pegar el salto desde Chile a Alemania, estar en Inglaterra, en Francia, volver a Alemania. Yo creo que es un súper buen ejemplo de que cualquiera de los que esté ahí lo puede hacer. Él también se los dijo. Entonces yo también quería recalcar eso para que lo atesoren, ¿ya? Y obviamente también les dijo, para uno que preguntó por el idioma, necesitan el inglés. Por eso yo sé que a veces le doy la lata con el paper en inglés, yo sé que a algunos no les gusta, pero bueno, yo creo que, y él también se los dijo, el día de mañana, tanto si Aldo o yo estoy por allá, eh, es bueno saber que alguno de ustedes podría irse a dar una pasantía, sin mayores problemas, sin mayores problemas. Obviamente no en primer año, porque las pasantías son para ir a hacer cosas, ¿ya? Entonces eso también se los dijo él y yo se lo refuerzo, porque nosotros tenemos una comunicación. Yo tengo las puertas abiertas de Alemania, de hecho ni siquiera sé cuánto tiempo esté acá en Chile, eso tengo que pensarlo. Entonces, el punto es que esta posibilidad también podría ser para ustedes. Obviamente, como les digo, ustedes son de primer año, pero se estila mucho y el profesor Bocaccini es muy abierto a colaborar. Y cuando yo me vine también esas posibilidades están. Entonces, usted en algún momento, cuarto año por ahí, yo podría hablar con el profe si es que estoy acá en Chile, hacer los contactos, si es que Aldo también está allá. Y ustedes podrían ir a trabajar sin ningún problema 3 meses
a un laboratorio de alto nivel y como les dijo Aldo, se te abre el mundo, te cambia la perspectiva, etcétera, etcétera. Así que, no sé, ¿qué más me pueden comentar al respecto para ya después cerrar ese tema y continuar? Que, o sea, que la investigación igual fue como de harto aspecto, como muy diversa. Es como que no fue como solo un enfoque de la ciencia, sino que se encargó en física, química, biología. O sea, Claro. poco menos tenía que ser un bioquímico físico Sí, para lo, poder... lo que planteas tú es muy cierto, Pamela. En el ámbito de los biomateriales, tú te manejas en casi todos esos temas, porque para construir el biomaterial usan mucha química, química orgánica, etcétera. Los componentes que trabajamos siempre son gelatina, quitosano, hialurónico, etcétera. Tanto moléculas orgánicas como inorgánicas, que también se hace. Allá se hacen implantes de titanio, por ejemplo. Y obviamente también no basta con crear el material, tienes que saber de biología y cómo es la interacción de las células con el material. Y a su vez, si vamos al campo que estudia Aldo, que también me involucré un poco, además cómo la célula reacciona frente a esos estímulos físicos, entiéndase por estos estudios de cómo la célula se mueve, hace fuerza, etc. Entonces, bueno, es sumamente interesante el tema. Espero que le haya gustado. Fue con mucho cariño para ustedes y, bueno, se agradece también la participación de ustedes. Aldo estaba muy motivado. Como les digo, no he hablado con él, pero también le quiero transmitir que ustedes estaban contentos. Si el hombre igual hace esto porque le gusta. Entonces también se siente bien sabiendo que alguno de ustedes lo considera como interesante. Ok, terminamos con eso. Las impresiones con respecto a Aldo. Aquí la sorpresa para el viernes. Esto no está en el cronograma, pero dado que yo me di cuenta del interés por ustedes, de también conocer otros investigadores y cosas así, el viernes me conseguí que un tecnólogo médico especialista en el área de, un tecnólogo médico ligado principalmente al área de morfo. Ustedes no sé si saben, pero los tecnólogos médicos tienen tres áreas, una es como oftalmología, otra es análisis clínico y otra es morfo. Los morfos son los que estudian los tejidos. Entonces, la clase del viernes va a ser dada por un tecnólogo médico que trabaja en esa área, va a ser sobre epitelial y conjuntivo. Les digo ahora porque no está en el programa. Se comunicó conmigo hace una semana, dos, es un amigo. Nos pusimos a conversar, ¿qué estás haciendo, Miguel? ¿Cuándo llegaste a Alemania? Bla, bla, bla. Y de pronto le comenté que tenía que hacer una clase de esa. Me dijo, qué entretenido. Y como me dijo que entretenido, ahí le tiré, le tiré el balón nomás. Le dijo, oye, ¿te tinca hacerla? Ya me dijo, ¿de qué? De tal cosa. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hora? Ok, estamos listos. Así que el viernes la clase va a ser dada por un tecnólogo médico y va a ser de epitelial y conjuntivo. Eso no se ha cambiado, ¿ya? Para que también lo sepan. Esa es otra sorpresa que espero también que les guste. Eso les voy a traer el viernes. ¿Alguna pregunta por el momento? Porque voy a dar el otro tema que tengo y vamos a comenzar con las clases, que estos temas son importantes porque sé que la próxima semana ya nos vamos a ir a vacaciones. O sea, esta semana, perdón. Preguntas, dudas. Que dijo que la clase va a ser el viernes, pero no que el viernes tenemos la integral, o me equivoco, quizá me estoy equivocando. No sé si te equivocas o si yo me enteré por ahí que ustedes la planearon para el viernes, pero a mí no me han informado. No tengo problema, yo sé que habían dicho viernes o sábado, y de hecho yo creo que había recomendado el sábado, pero si ustedes quieren el viernes, me da lo mismo, pero tienen que decirme. Así que por favor, me aprovechan de decirme ahora para cuándo quieren la prueba y a qué hora, porque a mí no me ha llegado ninguna información, pero sabía que podía ser viernes o sábado, o sea, no estamos tan perdidos, no digo que ustedes hicieron algo mal, solamente que no me han informado el día ni el horario. Entonces, ¿qué me puede informar, por favor, para tomar nota de acá? La prueba, ¿cuándo es y a qué horas? Mire, yo creo que al menos de mi punto de vista debiese ser el sábado. Sé que a muchos no quisieran que topara con su primer día de libre, Mm. pero Profe, se había votado que fuera el viernes a las 2:30 de la tarde. Sí, ok, sí, yo también, al igual que Era para no Pamela, perder las clases, porque la sección 1 la tenía temprano, entonces la querían hacer dentro del horario de las 12. Pero como usted dijo que para no quedar como desfasado. desfasado, que la fuéramos en la tarde. Y así se había dicho. Ahora no sé si querrán cambiarla para el sábado. No lo sé, chiquillos, yo no soy el que va a dar la clase. Si yo fuera alumno, yo preferiría el sábado,
por lo mismo que dice Pamela, o sea, van a estar, primero, lo que me temo, y yo también fui alumno, me temo que a pesar de que yo les traje le voy a traer un tecnólogo médico, me temo que si la prueba es en la tarde, estoy casi seguro que no todos, pero más de algunos, en vez de estar en la clase, va a estar estudiando. Eso está claro. Entonces, Yo le advierto eso, es lo que me temo que yo voy a hacer. sí, exactamente, entonces Es igual que es como... es obvio que va a pasar eso. Es Entonces, obvio que va a como, pasar eso, ¿te fijas? Entonces a mí tampoco sería como... Yo sé que va a pasar, no todos, porque yo creo que es que se supone que... yo al menos yo quería el sábado, pero si la mayoría de los chiquillos quiere el viernes y esto es democracia, entonces supongo que debiese ser el viernes. Yo estoy de Pero acuerdo con viéndolo usted. así, yo al menos con tomar un ratito del primer día libre, porque yo creo que ese era el mayor dilema que tenían, de que no querían tomar su primer día de vacaciones o lo que sea, es un ratito nomás y al final va a ser un ratito Sí, más para estudiar. sí, porque yo decía que mi opinión era que así usted el viernes además van a estar cansados, independientemente la clase es igual, y yo de verdad que recomiendo que estén presentes porque como les digo, vamos a traer otra persona, un tecnólogo médico, Yo experto en el creo que área. los chiquillos debiesen expresarse en el chat ahora y ahí ver, porque acá estamos en el curso completo y ver. Yo, como Estamos les claros. digo, eso se los dejo a ustedes, por favor, pónganse de acuerdo, háganmelo saber, me da exactamente lo mismo si es el viernes o el sábado, así que obviamente ya yo pensé que se habían puesto de acuerdo, tienen tiempo aún, recuerden conversarlo con la sección uno. A mí me da exactamente lo mismo, yo no soy el que tiene que estudiar, yo estoy abierto a las dos posibilidades. Si yo fuera alumno, como alumno, a mí me convendría, si yo fuera alumno lo haría el sábado. Como profe, a mí me conviene el viernes porque yo también necesito descansar. Pero finalmente la decisión es suya, chiquillos, ustedes son grandes y me han demostrado durante todo el semestre hasta el momento que se saben comportar y toman buenas decisiones. Pero esa decisión es suya. Así que no, ni siquiera me escriban a mí por el chat, por favor, pónganse de acuerdo entre ustedes. Yo sé que ustedes tienen un coordinador de este curso, comuníquense con la sección uno y háganmelo saber de aquí al miércoles, no hay problema ya. Pero de aquí al miércoles tiene que saberse, ¿ok? O si no, yo voy a poner simplemente la prueba el sábado a las 2:30. Así que eso es de parte de ustedes. Por favor, pónganse de acuerdo. Yo sé que aquí algunos ya me están escribiendo en el chat, pero ahí pónganse de acuerdo ustedes. Yo quiero el sábado, yo opino que el viernes es mejor, yo quiero el sábado, me da lo mismo, profe, quiero prestar atención al invitado sin preocuparme de la prueba, es lo que yo también opino. Ustedes pónganse de acuerdo, muchachos, ustedes son grandes, son bastante responsables y como he dicho, hasta el momento me han dejado una grata sorpresa, se organizan bien, etcétera. Así que por favor pónganse de acuerdo. Muchas gracias por lo que me comentan. Entonces el viernes, tecnólogo médico, la clase, de eso que ya hablamos. Y lo último que tengo que decirle acá, y como también me gusta que ustedes son bastante proactivos, espérenme un segundo, apague la estufa. Tenemos clases de bioética. En el programa que a mí se me entregó, se plantea hacer bioética. Bioética para mí es, no sé cómo decirlo para que no suene tan alto para mis cosas. Ok, para mí sentarme aquí y hablarles de bioética, la bioética es esto, la bioética es esto otro, a mí me parece que es una fomedad y no pretendo que nos muramos todos de aburrimiento. Mi idea es, como vamos a hablar de bioética, es que preparemos temas y discutamos al respecto. Me parece sumamente interesante. Yo les voy a hacer llegar unos temas, ustedes lo eligen y si ustedes quieren plantearme alguno, estoy abierto a las posibilidades. Por ejemplo, podemos abordar temas como el aborto legal y gratuito, podemos abordar temas como los bebés de diseño, podemos abordar Y temas... podría ser un pequeño debate. Eso es lo que Un quiero, pequeño debate. eso es lo que quiero. No sé si les parece. Me parece más interesante a mí. Entonces, la Eso, idea... profe, Dígame. usted lo había mencionado como debate porque era difícil pasarlo como materia, ¿cierto? Sí, pues si lo tengo en el cronograma como debate, lo tengo como Igual Sí, específico como como debate. debate no va a poder ser, porque va a ser un poco método socrático y plantear puntos de vista contrarios y qué podría pasar, pero debate no va a ser, pero Sí, algo cercano, sí. no va a poder ser debate como bien dice Pamela, porque yo creo que Pamela se refiere al modo Zoom, al modo Zoom como que se hace muy complicado hacer un debate, yo creo que por ahí va. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que yo quiero hacer, es que ustedes y lo voy a explicar ya de aquí al miércoles ya más elaborado con los temas, pero primero, estoy abierto a que ustedes planteen temas, me parece interesante, porque así ustedes también se pueden sentir motivados y la idea es que ustedes preparen esos temas. Por ejemplo, si el grupo de Pamela, con 2 o 3 alumnos, les gusta el tema eutanasia, entonces ellas lo preparan y ellas presentan
o ellos, en realidad, si trabaja con algunos compañeros, y obviamente ella va a manejar el tema, lo va a presentar, que es lo que yo también voy a evaluar, la presentación de ellos, y nosotros, todo el resto incluido, vamos a discutir del tema, vamos a dar nuestra opinión, etcétera. Con respeto, yo voy a dar las directrices en el momento, y esa es mi idea, y por lo que veo parece que a ustedes también les gusta la idea. ¿Qué les parece? Sí, al menos a mí me parece bien. No sé, Ya. Sí, a mí también me parece interesante. Ya, vamos a hacer eso entonces, les voy a dar los temas, y ustedes piensen también de temas, están los animalistas, si a alguien le gustan los animales, también hay temas de animalistas. Su tierra planista por ahí. Sí, bueno, y ahora a lo que me dice Pamela, me acordé de algo que dijeron el viernes que también, eso me llamó la atención porque puede ser un tema. Si no me equivoco, Pamela era quien dijo que tenía un familiar que estaba todo bien, o un conocido, y que le dijeron Sí. que tenía cáncer, y a Cáncer. los 2 meses, entonces eso también es parte de la bioética. Si tenemos un paciente con cáncer, ¿le decimos o no le decimos? Si le decimos, ¿cuáles son los beneficios? Si no le decimos, ¿cuáles son los pros, los contras? Es decir, tenemos hartas cosas para discutir, pero por supuesto, para comenzar a discutir debemos tener un marco de referencia, y por eso mi metodología va a ser que en grupos de máximo 4 se hagan cargo de un tema. Puede ser un tema que yo les planteo, que se les voy a hacer llegar por correo, o que ustedes también me digan a mí. Soy sumamente, como les digo, abierto al tema, y yo sé que ustedes pueden tener algunas cosas interesantes en sus cabezas que yo no manejo, que no están en los libros, pero los podemos discutir. Así que eso es lo último respecto a los temas que vamos a ver de bioética. Pero como les digo, se los voy a tratar de hacer llegar, yo creo que de aquí al miércoles, o en todo caso igual tenemos que nosotros, debido a esta semana, corrernos un poquito en el horario, pero bueno, esa va a ser la forma en que vamos a evaluar la bioética. Bueno, última pregunta para ustedes. ¿Todo bien? Porque ya vamos a comenzar con lo que es en parte el análisis del paper que teníamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, vamos a comenzar entonces. Permítame tomar un poquito de agua. Profe, para el tema de bioética, ¿vamos a necesitar como material de apoyo o va a ser solo conversable? ¿Se va a A mí, sujetar a alguna mini presentación, introducción al tema? ¿O va a ser claro, solamente hablado? gracias por preguntar, Pamela. La idea es que sea una especie de mini clase del grupo que le corresponda, para que todos nos pongamos en contexto, es decir, una presentación cortita donde tú vas a poner la presentación, la vas a compartir. Es importante, a mí igual me gusta cuando estamos en clases convencionales, me gusta que los alumnos expongan. Y obviamente me he dado cuenta, porque he estado haciendo durante varios años, que a medida que pasa el tiempo, los alumnos exponen cada vez mejor. Entonces no quisiera perderme esta oportunidad. Yo sé que no los voy a ver, no los vamos a ver, vamos a tener una pantalla ahí, pero sí es importante que también yo sé, por otro lado, que hay algunos que tienen ese miedo a hablar en público, por así decirlo, y hay que tratar de vencer ese miedo. Yo sé que también en el colegio ustedes expusieron, pero también sé, y porque yo tengo colegas incluso que están haciendo el doctorado conmigo, que cada vez que debían exponernos a nosotros, a 10 compañeros, se enfermaban del estómago, se estresaban mucho, no dormían en 2 días, etc. Y eso también hay que tratar de cambiarlo, porque ustedes como profesionales van a estar frente a público en el futuro, si trabajan en el área de farmacia. Ahora, si trabajan, se quieren ir por el área de ciencia, si a alguno no sé si le gusta la ciencia o la investigación, le va a tocar exponer, quizás se convierta en un docente universitario, en un investigador que va a tener que dar charlas en congresos, y entonces esto todo suma. Así que, frente a la pregunta, sí, la idea es tener una pequeña presentación, yo diría que no más allá de 15, 20 minutos sobre el tema. Obviamente se va a hablar del aborto, qué es un aborto, en qué casos se hace, qué dice la legislación chilena, y obviamente ahí empezar a enfrentar las distintas posiciones. Ojo, cuando hablamos de enfrentar posiciones, yo puedo ir en contra del aborto a pesar de que yo esté a favor, no lo sé. Lo que me hago entender es que la idea es que discutamos. Yo creo que se va a dar un debate sumamente interesante. Así que espero haber respondido a tu pregunta, Pamela. Y a la Sí, duda de profe. todos. Muy bien. Profe, tengo una duda también. Sí, la que quieran, díganme, porque esto igual es La importante. modalidad, Dígame. no, esto no es bioética, sobre la prueba. La modalidad sería igual que la anterior. En Sí, pareja. sí, voy a tratar de hacer la misma modalidad. Me gustó. O sea, a ver, debo reconocer que para revisarla es un quilombo. O sea, me ha costado mucho porque reviso por una, me ha tomado bastante tiempo,
pero voy a tratar de hacer lo mismo. Voy a tratar de hacer exactamente lo mismo. No sé si puedo hacerlo, quizás deje algo afuera, el mapa estoy viendo y qué pregunto, ya tengo el resto más o menos en mente, no la he hecho, pero tengo las preguntas ya más o menos definidas. Estoy tomando también sus recomendaciones, así que, bueno, con respecto a la prueba también, la prueba que estoy evaluando, finalmente después de pensarlo mucho, darme cuenta de la respuesta y todo, solamente por ser la primera, decidí no descontar por tiempo. Fue la primera, fue como un ensayo y error. Yo sé que algunos terminaron en el tiempo, pero sumando restando tampoco fue tanta la diferencia, y después me di cuenta que los que terminaron más tarde eran varios alumnos, no solamente uno, al menos 4, que lo hicieron solo. Entonces, claro, por eso terminaron más tarde, por eso yo me asusté, porque dije, pero no, hoy ellos tenían más tiempo. Así que sí, voy a tratar de hacer casi lo mismo, desarrollo sin duda, alternativa, y lo del mapa conceptual tengo que ya pensar en qué voy a preguntar, pero sí, yo creo que, y además como les digo, me doy cuenta que a algunos les va muy bien en la de desarrollo, a otros no tanto. Por ejemplo, algunos hicieron unos mapas conceptuales espectaculares y a otros no tanto, etcétera. Entonces, si yo me enfoco solo en una, creo que puedo perder la esencia de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es diferente. No sé si les parece. ¿Quieren algo similar? ¿Les parece bien? Porque creo que les gustó el formato de la prueba. Sí, era diverso. Entonces vamos a seguir con lo mismo. Eso yo también lo habíamos acordado. Me gusta llegar a acuerdos con ustedes. Bueno, vamos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? O si no, comenzamos. No hay más preguntas. Vamos a comenzar entonces. Bueno, lo primero que quiero que veamos y lo que más me importa, porque el resto, incluso lo del replicación del DNA, lo podemos retomar cuando hablemos de meiosis, pero ahora es crítico que hablemos sobre el citoesqueleto, porque esto entra en la prueba del viernes o sábado, cuando ustedes me digan. Bueno, primer pregunta, ¿qué tal alguna... pensé que sabía. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. Perdón, porque mi pantalla se puso medio extraña. Lo siento. ¿Alguna pregunta respecto al tema? Déjenme compartir acá para que lo veamos todos. El paper está acá, porque lo tengo en amarillo. Ya. Preguntas con respecto al paper, dudas. Podemos ir por parte. Vamos a eliminar esto. Yo creo que yo les puedo ir haciendo preguntas también, porque quiero ir guiando más o menos lo que me interesa, porque hay unas cosas de este paper que eran un poquito complejas y que se iban mucho a la biología molecular, que eso lo van a tener en tercer año, si no me equivoco. Pero, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Qué cosa no les quedó clara? Vamos a ir por partes, si tienen alguna duda, o después les pareció más o menos claro el paper, después de releerlo. Profe, yo tenía una interpretación sobre sobre el taxón y la citocromicina, que no sé si está bien, la verdad. Es que justamente había conversado con mis compañeros y al parecer creo que fue una interpretación mía solamente, que es sobre que hay una posibilidad de la modificación de la polaridad en, en el crecimiento axonal. ¿Hay una qué, perdón? Gracias. Posibilidad de modificar la polaridad del axón en su crecimiento, en el cono de crecimiento. Mira, finalmente mira, te voy a mostrar esto que tengo acá. Es que Sí, dime, me pregunta. creo que fue como que lo leí mal porque quizá fue interpretación solo mía. Ya, vamos a aclarar algunas cositas que tenemos acá. Finalmente, cuando nosotros hablamos del crecimiento del axón, bueno, quiero ir haciéndole preguntas y así vamos aclarando algunas cosas. Primero, ustedes se dan cuenta, ¿hay alguna similitud entre la regeneración del sistema nervioso periférico y central? ¿Hay alguna similitud? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son iguales? ¿Qué es lo que les quedó del paper? Porque el paper lo dice. Quiero ir primero de lo mayor a lo menor. Bueno, al menos a mí me quedó que no son totalmente idénticos porque al final el sistema nervioso central no se regenera. Correcto. No, la célula, o bueno, el material cicatrizante no nada. Ya, eso es perfecto. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Fue un poquito más allá? ¿Buscó por ahí en alguna otra parte?
¿Por qué podría ser esto? ¿Cuál es la diferencia? Porque es obviamente una diferencia lamentable, porque es la diferencia entre que tú puedas Una tener... capacidad intrínseca, ¿o no? Sí, puede ser, los genes, sí. ¿Algo más? ¿Algún otro buscó algo para ir ya aclarando esos puntos? Porque eso es importante. Ok, aquí les traje una imagen para más o menos graficar lo que es la diferencia. Esto está en Purbes. Esto es más o menos la diferencia que hay. No, espérense, estoy compartiendo la otra. Denme un segundo. Aquí está. Esto es una diferencia entre lo que estamos hablando con Pamela en particular, entre cómo se produce la regeneración en un sistema nervioso periférico versus lo que pasa en el sistema nervioso central que tienen acá. Ok, hay algunas diferencias. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo y yo me corto un brazo, ustedes saben que es posible que ese brazo se implante y el médico por algún tipo de operación pueda tratar de unir los nervios sin mayores problemas. No digo que vas a quedar 100%, pero hay posibilidades que tú después con terapia y todo puedas volver a mover tu mano relativamente bien, cosa que no va a pasar cuando tienes un daño a nivel de médula espinal, por ejemplo. Eso no va a pasar. ¿Y a qué se debe? Una de las cosas la plantea Pamela y dice a lo intrínseco. En el sistema nervioso periférico, que nosotros tenemos acá el ejemplo, fíjense por favor desde un daño en menor tiempo hacia un mayor tiempo, es decir, desde que se produce el daño, el tiempo va a avanzar hacia acá, es decir, la regeneración se va a producir en esta dirección. Fíjense por favor acá que ellos asimilan el daño con este bisturí, con este bisturí, y los asimilan que el daño está aquí. Inmediatamente, si hay un corte, todo esto de acá podría morir porque no va a tener irrigación. ¿Qué pasa con el sistema nervioso periférico? Entonces, el sistema nervioso periférico aún mantiene, por eso dice Pamela intrínseca, la capacidad, sus genes se activan sin mayores problemas, sus genes que permiten el desarrollo del cono de crecimiento. Eso es lo primero. Lo segundo que pasa es que las células de Schwann, ¿qué es lo que eran las células de Schwann? ¿Se acuerdan por casualidad? Si no se acuerdan está bien, porque no estamos hablando de nervioso, ni siquiera lo hemos hablado. Pero ¿qué es lo que eran las células de Schwann? ¿Alguien? ¿Nadie que me ayude? Eran un tipo de neurona, ¿no? O Las que sea, forman Las células de vaina Schwann son las mielina. que forman el axón. célula nerviosa. Correcto. Son las células que forman la vaina de mielina que recubre el axón. Eso es una célula del sistema nervioso, pero es una célula de soporte, por así decirlo, de la glía. Recuerden que tenemos dos tipos de células en el sistema nervioso, las neuronas y las glías. Entonces las neuronas, propiamente tal, ustedes ya saben lo que es, y la glía es la que es de soporte. Entonces, en este caso, la célula que forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Entonces, una vez que se produce el daño, las células de Schwann son capaces de tomar esta parte y disponerse aquí, como una especie de tubo para que después se vuelva a generar el axón. Eso es lo primero que favorece el proceso, cosa que no pasa en el sistema nervioso central. Lo segundo, una vez que se produce la lesión acá, si fíjense por favor, aquí van a arribar macrófagos, que los macrófagos son estos comedores de basura, y van a empezar a eliminar todo esto. Aquí viene alguien en el chat, así que vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Cuál es la diferencia entre neuronas? Ok, la diferencia principalmente, no hay diferencia, en realidad son neuronas ambas, solamente que, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, la célula que produce la vaina de mielina se llama célula de Schwann, mientras que en el sistema nervioso central, la que hace esto se llama oligodendrocito. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá, van a arribar macrófagos y van a degradar esto que está aquí. Y si se recuerdan del paper, qué cosas impedían la regeneración en el sistema nervioso central? A ver si se recuerdan. Las moléculas inhibidoras producidas por los oligodendrocitos Correcto, y la capacidad de las células cicatrizantes, que los correcto. axones centrales pierden la capacidad de crecimiento, pero eso ya debe ser en la capacidad intrínseca que tienen. Sí, exactamente. Entonces, y una de las cosas que pasa acá cuando estamos en el sistema nervioso periférico, que estos macrófagos van ahí y van a degradar esto, por lo tanto van a limpiar. Es decir, van a dejar la calle limpiecita para que yo pueda volver a generar un
una vaina de mielina y por ende ayuda en el proceso de regeneración. ¿Ya? Entonces tenemos que todo eso pasa en el sistema nervioso periférico. Los genes intrínsecos, como bien dice Pamela, están ahí y pueden activarse sin mayores problemas. Por otro lado, hay moléculas que van a venir a limpiar la carretera, por así decirlo, para después volver a asfaltar sin mayores problemas. Y también este cono de crecimiento obviamente tiene la capacidad de seguir regenerándose, ¿ya? Porque la cicatrización no se produce tan rápido. Ahora bien, ¿qué pasa en el sistema nervioso central? En el sistema nervioso central vamos a tener el mismo daño. Pero aquí, fíjense por favor, aquí no se limpia completamente la carretera para asfaltar nuevamente. Se demora mucho. El programa genético que va a activar el cono de crecimiento no está activo, no es capaz de llevarse a cabo. Problema intrínseco. Por otro lado, van a haber factores inhibidores que van a inhibir el crecimiento del cono de crecimiento. Y por último, como bien dice Pamela, van a llegar oligodendrocitos que van a empezar a ocupar este espacio. Y obviamente también, como bien dice, va a haber una cicatrización muy rápida. Es decir, se cicatrizó tan rápido que finalmente, aunque tuviera todos los anteriores, no va a poder crecer el cono. Esos principalmente son los problemas, y obviamente aquí están en inglés. Debris es moléculas que son como de desecho, por así decirlo. Entonces aquí lo que dice, la remoción de las moléculas de desecho, lo que les dije acá, es relativamente lenta. Entonces, él quiere empezar a crecer, pero se encuentra con que la carretera todavía tiene baches y no puede hacerlo, mientras que en el periférico se hace muy rápido. ¿Ya? A su vez se producen moléculas inhibitorias, que es lo que acabamos de hablar, bueno, y etcétera, lo que ya acabamos de explicar, pero ahí lo tienen si lo quieren repasar. Esto también se lo voy a subir para que lo tengan. Entonces, finalmente, eso el paper lo dice, pero no sé si les quedó muy claro. ¿Les quedó un poco más claro ahora que lo explicamos? Sí, profe. Perfecto, vamos entonces. Bueno, entonces lo primero, después del paper tienen que sacar ideas fundamentales. Ideas fundamentales como cuáles. El sistema nervioso central y sistema nervioso periférico no se comportan de la misma manera. ¿Y por qué lo hacen? Lo acabamos de explicar. Eso es sumamente importante. Ahora bien, esta imagen es importante. ¿Quién me puede ayudar con esta imagen? Vamos a ver algún compañero que esté por acá. ¿Les quedó clara esa imagen a ustedes? Busquemos a alguien al azar. A ver, a ver. Una señorita, un caballero. Ok, aquí tenemos dos señoritas. Tenemos a Astrid Quesada. Sí, Buenos días, señorita Astrid. ¿Nos podría buenos ayudar? días. ¿Cómo le fue con el paper? Bien, creo. Igual es complejo. Tuve que investigar mucho sobre el citoesqueleto antes para poder entenderlo. Perfecto. Entonces, ¿nos puede ayudar entonces con la primera imagen? Aquí obviamente muestran principalmente la parte A. ¿Qué es lo que pasa con la neurona cuando recién se va desarrollando? ¿Sería capaz de explicarnos a toda la parte A y los demás podemos conocer? Pero aparece la imagen anterior, la de la lesión. Perdón. Verdad que tengo dos cosas. Tengo que andar cambiando la pantalla, lo siento. Vamos al paper ahora. Ahí la tenemos. ¿Ahora sí, Astrid? Sí. Ok, si quieres te ayudas con el paper, pero ¿cómo lo entendiste esto? Lo que tú entiendas, y por eso estamos acá, para tratar de aterrizarlo a todo. Dime, por favor. Como que primero se polarizaba Ya, y ahí se formaba el axón. ya, pero entonces recuerda al principio, ¿qué pasa? Todas son, ¿cómo se llama cuando? Neuritas. Neuritas. ¿Y después qué pasa? ¿En algún momento? Ahí se polarizaba y se transformaba en el axón. Una de ellas, perfectamente, una de ellas se Sí, una de polariza, ellas. parte creciendo y parte formando lo que es el axón. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué pasa cuando tú usas qué pasa con el citoesqueleto en este momento? ¿Qué Le función? daban lugar a las dendritas. ¿Perdón? Le daban lugar a las dendritas, algo así. No solo las dendritas. Mira por favor esta imagen. ¿Qué pasa con los microtúbulos? ¿Qué pasa con la actina? ¿Y qué pasa acá?
¿Se alargaban? Cuando tú usas algunas drogas como la citocalacina, que tiene que ver con la despolarización de la actina, o Taxol, que tiene que ver con que estabiliza los microtúbulos, fíjate por favor, en vez de tener solamente, como una neurona normal, por así decirlo, varias dendritas y un solo axón, se empiezan a formar múltiples axones. Por lo tanto, ellos descubren, mediante esto, dicen, ok, aquí el citoesqueleto tiene un rol. ¿Qué rol? No lo sabemos. Pero al parecer el citoesqueleto tiene un rol porque fíjense lo que pasa cuando yo uso moléculas, ustedes como químicos, que tanto ayudan a despolimerizar o a estabilizar los microtúbulos y miren por favor, empiezan a generar cosas. ¿Qué cosa? No tienen idea, pero la conclusión de esto es, ok, el citoesqueleto algún rol cumple. Muchas gracias, Astrid. Vamos a ver a otra persona. Aquí tenemos Nico Rojas, que no sé si es Nicolás o Nicole. Nico Rojas. Profe, ¿era lo que salía arriba en inglés? ¿Dónde? Que había dicho, Here. Aquí, aquí. no, arriba, la cito. Citocalacina. Eso en español es citocalacina D. Está en el paper nombrado citocalacina D. Y lo que hace va a actuar a nivel de la depolimerización. Voy a explicar ahora, aunque ustedes yo creo que ya deberían haberlo leído. Y la otra es el Taxol, ¿ves? La citocalacina D. Hay alguien que estaba preguntando, parece en el chat. Mírame. Ok, ok, es de Nicolás. Ok, Nicolás, pero ¿puede explicarme la parte B, por favor, de por acá? ¿La escribe mientras tanto? ¿En qué consiste o me dice si la entendió o no? Porque aquí esta parte es clave de cómo se produce esta interacción. Mientras Nicolás nos explica aquí la pregunta. Ok, malo está Nicolás. Se agradece la sinceridad, pero tendría que haberlo leído. Recuerde que entra en la prueba. Ok, vamos con otra persona entonces. ¿Quién viene por acá? ¿Alguien que me pueda explicar esta entonces? Esto es como fundamental en el paper y es importante que lo tengamos claro. ¿Qué pasó acá? Alguien que me ayude. Que se establece en la zona. Hay una zona periférica, una zona central, y en estos azules son los microtúbulos que pasan lo que son la zona periférica, o sea, se proyectan a la zona periférica. Y cuando habla de lamilipodium, son fibras de actina que están formadas de otra forma, y el filopodium son que están formadas en forma paralela. Y bueno, estos microtúbulos como que se entrelazan o pasan y se proyectan y ahí hay crecimiento. Esa es la zona de crecimiento. Sí, eso es correcto y está muy bien, pero vamos a un poquito achicar las cosas para los que no puedan entender. Lo que dice nuestra compañera es correcto, pero por lo general el cono de crecimiento va a ir en estas zonas, como pueden ver acá, y van a haber filopodios, fíjense. ¿Cuáles son? Primera diferencia, filopodio y lamelipodio. Filopodios son más delgados, más alargados. Miren los lamelipodios, son más anchos. Diferencia entre filopodio y lamelipodio, ¿ok? A su vez, los filopodios son los primeros que se extienden. ¿Y son principalmente de qué componentes son? ¿De actina o de microtúbulo? Natalia Vázquez, ya que te veo acá, cerquita mío. Profe, la verdad es que no entendí mucho el paper. Está Ok. muy complicado el lenguaje. Sí, pero esta es la primera imagen, así que creo que lo puedes sacar ahora. ¿En qué consiste los filopodios acá? ¿De qué es lo que consisten? Mirando la imagen, hay colores que le explican. Entonces, finalmente, la primera zona, como bien dice la compañera anterior, Son filamentos de actina.
Perfecto, son filamentos de actina, eso es correcto. Entonces, lo primero que empezaría en esto son los filamentos de actina, ¿ya? Una vez que pasan los filamentos de actina, recién ahí van los otros siguiéndolo. ¿Cuáles son los que los siguen? En colorcito, lo ve acá. Los microtúbulos. Perfecto, Natalia. Eso es lo que queremos ver. Yo sé que el paper está un poco complejo, por eso lo estamos analizando de a poco, pero quiero que queden claras algunas cosas. Entonces, en general, cuando este cono de crecimiento debe ir hacia el lugar donde estaba, van a primero extenderse estos filopodios, que van a ser, por así decirlo, los que van a tirar la carreta. Luego, esos filopodios, como pueden ver ahí, están compuestos principalmente por filamentos de actina. Pero eso no es todo, porque también luego vienen los microtúbulos que tienen que llegar a esa zona. Y recuerden, por favor, que también, como bien dijo la compañera, hay 3 zonas, por así decirlo. Hay una zona periférica, hay una zona que está zona central, que está aquí, más rayada, y también hay una zona que está entre ambos, que es la zona aquí, la zona amarilla. ¿Ya? Entonces, cuando va a crecer el cono, va a pasar todo eso. Ahora Profe, bien, sí, dígame. ¿sabe? Quiero saber, a mí como que me molesta la vista. ¿Por qué hay tantas tijeras en la imagen? ¿Y qué son esos círculos negros de ahí? Ya, la tijera, ¿Quieren decir zona gris? la zona gris, sí, Eso que está ahí, pues está todo esta es la ahí zona gris, sí, esta es la zona chapadito, gris. así. Por eso tenías tú, bien dijiste, no sé si fuiste tú, al parecer creo que sí, entonces va a tener la zona periférica y va a tener la zona central. La zona gris es esta que está ahí, que está rayada, zona punteada o rayada significa. ¿Pero qué son esos puntos negros? Ah, los puntos negros, ya, los puntos negros son organelos. No lo describe acá, no sé por qué no lo describe, creo que más adelante lo describe. Son organelos, mitocondria, vesícula, etcétera. Eso es lo que son. Qué malo que yo creo que lo explica más adelante, pero esos son, ¿ya? Ya, muchas gracias, profesor. Esos son los puntos negros. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos este tipo de movimiento y vamos avanzando. Ahora, las tijeras, espero que alguno de ustedes me pueda responder porque yo sé que son capaces de hacerlo. Aquí tenemos bueno, tenemos puras señoritas acá. ¿Ustedes son más mujeres que hombres? Pregunta. Solo por saber. Eh, No sé. ¿No saben? ¿No saben ya? Porque veo aquí, No, pero aparece, sí hay poquito hombre. hay Eso sí, poquito en hombre. comparación a... Pero está bien, está Está bien. bien. No, no, yo no he dicho lo contrario, yo no tengo ningún problema, solamente que van a pensar que tengo algún sesgo de género porque ves que alguna pregunta Yo le parece digo una un mujer. hombre que puede explicarle, profesor. Sebastián Perfecto. Neira. Sebastián Neira, muy bien. Un aplauso. Sebastián Neira, ¿dónde está Sebastián Neira? Aquí estoy, profesor. Ok, bienvenido Sebastián, gracias por, espero que saque la cara por los hombros porque estamos quedando ahí nomás, vamos a ver, no, hay broma. Sebastián, por favor, hay tijeras, estas tijeras tú sabes a qué se referirá, si bien aquí no lo explican, pero me imagino que tú al leer el paper te diste cuenta, principalmente por la imagen que viene, que es bastante Claro, clarificadora. ¿Qué es eso, lo que es? ¿Por qué hay tijeras? ¿Qué pasa ahí, Sebastián? Ayúdanos. eso mismo le iba a decir, profesor. Por la imagen que sigue, veo que la misma infografía dice que son protecciones de corte. Ahora bien, interpretando qué quiere decir esta información, supongo que tiene que ver cuando algo está mal dentro del microtúbulo, se Ok. tiene que, supongo que cortar esa zona y posteriormente se va a, a intentar reparar, ¿no? Eso es lo que, porque no veo otra explicación para que hayan tijeras. Sí, vamos a explicarlo. Hay algunas cosas que tiene razón y hay otras que no. Vamos, te agradezco, sí, por supuesto, tu participación y vamos a aclarar todo el resto. Entonces ya vimos que esto crece y crece hacia este lugar. Ahora la pregunta es, ¿cómo crece? Pues bien, aquí en los microtúbulos, por ejemplo, cuando hay un crecimiento, va a haber 2 zonas, una zona negativa y una zona positiva. No sé si alcanzaron a discriminar eso. Fíjense, por favor. Una zona positiva y una zona negativa. ¿Qué es lo que era esto? Yo sé que ustedes me lo pueden decir. Vamos. ¿Por qué el paper decide que hay una zona menos y hay una zona más? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se da estas zonas? Esto es importante. Esto en particular es un microtúbulo. Fíjense, por Ah, favor. bueno. Porque estaban Que la... polarizados. Sí, eso. ¿Está qué? Polarizado. Y traduciéndolo al lenguaje más de las tijeras y todo el cuento, ¿qué significa? Según la imagen. ¿Qué significa que está polarizado? Ok, polarizado, menos más. So then. What else? ¿Qué más? Porque eso es lo fundamental del paper. Que Que esas cargas como dirigían por donde tenía que crecer el axón.
Sí, perfecto. El microtúbulo primero que todo, pero como respuesta principalmente el axón. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una carga negativa, por así decirlo, una polarización negativa y positiva. Los microtúbulos se van a el crecer, ¿en qué lugar? Según la física, los negativos se atraen con los positivos, entonces tendría que crecer desde el negativo hasta el positivo. Crecen hacia el positivo, sí. Se organizan en esta forma. Se organizan en esta forma. Y por eso aquí, fíjense, el microtúbulo está cerrado y aquí, sí, fíjense, se abre y se cierra. Entonces aquí donde se produce todo el proceso de añadir moléculas para que crezca y también quitar moléculas. Recuerden que esto es un proceso dinámico. Y cuando hablamos de microtúbulo, ¿cuál es la proteína que está participando? Tienen que sabérsela. Y está ahí también. ¿Cómo se llama? La tubulina. La tubulina, exactamente. Y vamos a tener dos tubulinas, tubulina alfa y tubulina beta. Entonces, fíjense por favor, aquí están la tubulina alfa y la tubulina beta. Cuando nosotros queremos crecer, vamos a empezar a añadir estas pelotitas, vamos a añadir tubulinas. Son dímeros, estos se juntan. La tubulina alfa y la tubulina beta se juntan y para que se puedan unir acá, para que se puedan empezar a unir, tienen que estar unidas a GTP. Bueno, sin trifosfato. Cuando está el GTP, esto no lo sale acá, pero se lo estoy explicando. Cuando se juntan la tubulina alfa y la tubulina beta, están, por así decirlo, inactivas. Cuando se les une el GTP, que se une a la tubulina beta, se va a ser capaz de añadir acá. Y se van a añadir y como resultado van a empezar a crecer. Por otro lado, si esa GTP pasa a GDP, es decir, se pierde un fosfato, se empieza a desestabilizar. ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿Dudas? Profe, Dígame. ¿podría repetir lo de la tubulina y el GTP? Por supuesto, para eso estamos. Para repetir todas las veces que sea necesario. Entonces, nosotros vamos a tener en los microtúbulos las proteínas, y lo voy a decir un poco más lento, que van a participar acá, va a ser la tubulina. En particular, tenemos dos. La tubulina alfa y la tubulina beta. La alfa y la beta. Estos son dímeros, se juntan. La alfa y la beta están juntas. Más no activas. ¿Cuándo se activan? Cuando el GTP se une a una de estas tubulinas. ¿A cuál? A la tubulina beta. Solo ahí se comienzan a añadir más pelotitas, más tubulinas. De esa forma, el microtúbulo comienza a crecer, siempre hacia el extremo positivo. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Si ustedes se fijan aquí, no solamente se está creciendo, sino que ahí, por así decirlo, se está desestabilizando. Ustedes ven cuando yo muevo el mouse, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí si ustedes ven, se está desestabilizando. Eso ellos le llaman catástrofe a este proceso cuando se empiezan por así decirlo, a abrir o a desestabilizar o a polimerizar. Entonces, cuando este GTP, guanosin, trifosfato, pierde un fosfato, pasaba a llamarse, ¿ustedes me ayudan? ¿Cómo era? GDP, guanosin difosfato. Cuando pasa esto, cuando la molécula esta se va, esto se empieza a disgregar. Y por eso yo lo están mostrando de esa forma. Entonces espero haya quedado clarito eso. Y otra cosa que también quiero explicar acá que es importante, que es una proteína que se llama proteína tau, que esta proteína ayuda a estabilizar todo el complejo. ¿Ya? Entonces el resto en realidad no viene mucho al caso, se va para la parte más molecular, pero es importante que sepan eso. Entonces los microtúbulos crecen, aumentan de tamaño o disminuyen de acuerdo a qué, a añadir dímeros de tubulina, que a su vez van a depender, es un proceso, cuando quieres añadir tubulinas, es un proceso que gasta energía, por lo tanto necesitas Profesor, GTP. Sí, dígame. ¿y aquí a dónde actúan las teams y las maps? Sí, por supuesto. Pero digo, ¿a dónde? ¿En qué momento? ¿A dónde están? Bueno, esa obviamente tú tienes que saber que cuando hablamos de las teams y las maps están en la parte de aquí al principio de cuando se está formando, porque esas son las que van a inhibir o desinhibir lo que es la formación de la matriz extracelular, van a degradar la matriz extracelular, entonces van en el frente de todo esto. Pero obviamente acá nosotros no la estamos viendo porque se va como para otro lado, ya simplemente aquí estamos más circunscritos a lo que es los microtúbulos, pero sí, ahí es donde empiezan a actuar obviamente todo lo que tenga que ver con que entre paréntesis, todo en la prueba la contestaron muy bien, creo que no hubo ningún error en decir, creo que uno solo,
en que la verdadero y falso con respecto a la degradación de la matriz tuvo perfecta esa pregunta. Bueno, dicho eso entonces, ya supimos cómo se produce, y quiero mostrarle algo también por acá, para que quede más o menos claro. Aquí lo tenemos. Permítame, por favor, déjenme dejar de compartir y te atiendo enseguida. Dame un segundito, por favor. Ya, aquí tenemos otro que también les traje. Dígame. No, lo que pasa es que esa disgregación pasa cuando los microtúbulos crecen en una dirección equivocada. O sea, como... No, primero que todo, bueno, esa pregunta es sumamente importante. Esto se le llama como la inestabilidad de los microtúbulos. En general, ellos están formándose, irán formándose, pero no porque haya un problema. Ok, si hay algún problema genético, por supuesto, puede tener algún tipo de enfermedad, pero esto en la vida normal, esto está pasando constantemente. Constantemente tú vas a tener, fíjate por favor en esta imagen que les traigo, vas a tener cómo los microtúbulos van a empezar a añadirse, por así decirlo, y a agregarse y a disgregarse, sin que haya ningún problema. Es parte de la dinámica de crecimiento de los microtúbulos. Por supuesto que estos van a crecer en función a un estímulo. Recuerda, por favor, que cuando una célula quiere moverse, por ejemplo, cuando una célula va a hacer la mitosis, van a participar los microtúbulos y van a comenzar a hacer su función. Entonces ahí van a haber señales que le van a decir que se agregue o que no, como señales como cuáles. Recuerda, por favor, el GTP, que aquí está. Entonces, por eso también les traje esta imagen. Aquí tenemos ahora el extremo menos a este lugar y el extremo más. Por lo tanto, los microtúbulos van a empezar a crecer hacia este lugar. Y ellos le dan un poco más otro nombre, casquete, pero no viene al caso porque no nos vamos a complicar. Pero sí, fíjense por favor que cuando hay GTP, ellos comienzan a añadir tubulinas. Aquí está la tubulina, ¿ya? Entonces ellos comienzan a añadirla. Y van a crecer siempre hacia el extremo más. ¿Ok? Eso es importante, para que no nos perdamos en eso. Y recuerden también, por favor, que cómo van a moverse ellos. Ellos van a hacer siempre primero, fíjense, esta imagen me gusta mucho también, si bien está en inglés, pero vamos a explicar en corto. El cono de crecimiento aquí va desde esta zona, fíjense, primero aparece el filopodio, como recién les dije. Entonces el filopodio aparece, se extiende, y como se extiende, él después va a permitir que el microtúbulo siga en esa dirección. Entonces, así como va creciendo un cono. Primero, el filopodio, que principalmente estaba compuesto por actina, y ustedes se fijan, la actina ¿cómo es? Primero es una actina G, cuando está así, globular, solita. Y luego esa actina G se une y forman esta especie de mallas, por así decirlo. Entonces esta actina G se une y forma estas mallitas y va a extender el famoso filopodio. Y recuerden, por favor, que cuando el cono de crecimiento, y por eso esta imagen también se la traje y creo que es muy interesante para que la veamos acá. Cuando tenemos este cono de crecimiento, fíjense por favor que hay moléculas que atraen y hay moléculas que repelen, y eso también lo dijimos, porque eso le permite a la neurona llegar al lugar. Entonces el axón es como que va censando, es como una verdadera mano, de hecho así se explica en la hipótesis. Entonces cuando va creciendo va censando y va avanzando de a poco el axón con sus proyecciones y va a tener, fíjense por de acá arriba, en verde, sustancias que lo atraen y lo van a llevar hacia allá, y a su vez por el otro lado, en particular acá abajo, Q significa señales que tienen que ver con la repulsión, o sea que lo quitan de acá, y por el otro lado señales que lo atraen. Entonces, obviamente eso va a hacer que el filopodio vaya hacia ese lugar, y como resultado también después va a ir el microtúbulo hacia ese lugar. Chiquillos, ¿les queda claro cómo va todo esto? ¿Se está entendiendo o estamos muy perdidos? Perfecto. Vamos entonces. Sigamos con el paper que está aquí. Dígame. Una duda, cuando el filopodio se extendía, ¿después los microtúbulos seguían por este filopodio? Sí, después los microtúbulos siguen por ahí. ¿Ya? Vamos entonces, aquí, esta parte es importante. ¿Qué pasa acá, en esta figura? ¿Qué pasó acá? ¿Qué me puede explicar aquí? Y aquí con respecto a la pregunta que Pamela me hacía, ¿qué son esas cosas negras, esos puntos? Aquí lo explicaba, por eso yo lo sabía.
son los organelos, ¿ves? Aquí está, son las mitocondrias y las vesículas, esos puntos negros que me decía que estaban acá, que no sabía. ¿Qué son esos? Lamentablemente en este paper, en la figura de aquí no lo explican, pero te lo explican más acá abajo. En esta figura te lo explican. Aquí te dice que esos puntos son mitocondria y vesícula, ¿ya? ¿Quién me explica esto? Esta parte es más o menos fundamental. Y vamos a explicar esto y vamos a tomar un pequeño descanso, porque yo sé que este paper está un poquito denso y por eso lo estamos tomando. Hablaba de que los conos de crecimiento tienen 3 regiones. Yo me acuerdo que tenía un dominio C, un dominio P y un dominio... no me acuerdo el otro dominio. Ya, ok, sí, Pero es más bien eso. ya, eso, pero Un aquí, carteo, ¿no? De transición. sí, aquí es la transición, que es el amarillo. Pero aquí estamos un paso más allá, porque aquí ya el cono está creciendo, pero fíjate, el cono cuando crece y el bulbo de retracción. ¿Qué era lo que era el bulbo de retracción? ¿Qué pasaba aquí? ¿Esto era bueno? ¿Queríamos esto? ¿Esto es malo? No, es malo. Es malo, Se exactamente. ve que es malo. Es, ma- es malo. Y eso es lo que pasa en el sistema nervioso central. ¿Por qué es malo? ¿Qué pasaba acá? ¿Quién me lo puede explicar? Si nadie me lo puede explicar, lo podemos conversar entre todos, pero yo sé que tienen algunas nociones de lo que pasaba aquí. No era cuando el axón se lesionaba y creo que ese bulbo como que no permitía como volver como a crecer el axón o algo así, creo que era. Eso es perfectamente, y eso es lo que queremos discutir. Eso es cuando hay un daño, y la pregunta es, no solamente el daño, ¿por qué el sistema nervioso central no se regenera? Y es precisamente porque sucede esto que está acá, el famoso bulbo de retracción, que en vez de formarse esto hermoso que está acá, se genera esto. Y fíjense, por favor, qué consecuencias tiene. ¿Quién me puede explicar? ¿Qué pasa aquí en el bulbo? Mirando las imágenes. Yo sé que ustedes pueden. Como que los microtúbulos se atrofian. ¿no? Correcto. Y Y antes no están los filamentos de actina para que puedan seguir el camino. Correcto, muy bien. Como bien dice la compañera, primero dijo algo en primer lugar que correspondía a la segunda parte, pero después lo rectificó. Como bien dice la compañera, si ustedes se fijan ahí, ¿qué pasa con los filamentos de actina? Fíjense por acá, ellos crecían de cierta forma, se extendía un filopodio. ¿Hay filopodio acá? No. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los filamentos de actina no están cumpliendo su rol. O Después, sea, ¿qué no pasa? solo se atrofian los microtúbulos, se atrofia también la forma de los filamentos de actina. Sí, primero los filamentos de actina y como resultado, fíjense por favor, cuando tenemos un cono de crecimiento normal, ¿qué pasa con los puntitos negros que decía Pamela que aquí son los organelos? ¿Qué pasa? ¿Están en el frente de crecimiento o están detrás de la zona intermedia? Y en el tubo de retracción están como esparcidos, libres. Correcto, están esparcidos y por lo tanto van a interrumpir todo el proceso, porque en el proceso de verdad nosotros debemos ir con las actinas primero, luego van a venir los microtúbulos, fíjense por favor, siguiendo eso, reforzándolo, y después recién deberían ir los organelos hacia ese lugar. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí se formó un quilombo, como dirían los argentinos, y entonces tenemos acá, en todo este bulbo, todos los organelos redistribuidos. Como resultado, fíjense por favor, ¿qué pasa con los microtúbulos que vienen ahí en el centro, de color más o menos verde? ¿Pueden crecer o no? O miren qué es lo que pasa. Se enrollan. Se enrollan. Claro, no pueden crecer. No tienen toda la pasada porque cuando quieren pasar se encuentran con un bache acá, se encuentran con un organelo. Este organelo no tendría nada que estar haciendo acá, tendría que estar acá atrás, pero está ahí. Entonces no puede. Fíjense por favor, se encuentra interrumpido. Y como resultado, esto te prueba que los microtúbulos, y en particular el citoesqueleto, tanto la actina como los microtúbulos, tienen un rol importante en el proceso de regeneración. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto no se produce? Y aquí lo puedes ver, qué es lo que pasa aquí. La explicación te dice que la regeneración falla y está asociado con la formación del bulbo de retracción, que es lo que acabamos de explicar, después de que hay una lesión. De hecho, la separación, y te lo dice acá, nosotros lo hablamos, pero ahora se los traduzco, decimos que la separación entre el dominio C, que está acá en el centro, este dominio C, y el dominio T, la separación entre los dominios C, dominio T y dominio P, se perdió. Y eso lo acabamos de conversar. No hay una separación. Los microtúbulos están totalmente desorganizados. La parte de zona intermedia no está presente. Como resultado de todo esto, los organelos, en vez de estar
detrás de la zona intermedia, llámese zona intermedia, la zona amarilla, están dando la hora por acá, etc. Entonces, in addition, además, los microtúbulos son depolimerizados son depolimerizados. Es decir, recuerden, cuando se polimerizan, se agregan. Cuando se despolimerizan, se quitan. ¿Qué? Cuando se polimerizan, ¿qué es lo que agrego en el microtúbulo? Y ustedes me responden para quedarme claro que me entendieron. ¿Qué es lo que agrego? Cuando polimerizo los microtúbulos. Tubulina. GTP. Perfecto. Tubulina. Mediante el uso de GTP, pero en realidad lo que tú agregas cuando tú estás... Si yo les pregunto qué es lo que, cuando tú polimerizas en un microtúbulo, qué es lo que agregas, tú debes decirme dímeros de tubulina. Tubulina alfa y tubulina beta. Okay. Y cuando tú despolimerizas, sacas eso. Finalmente, eso es. Vamos a tomar un pequeño descanso acá. La verdad es que voy a tomar un poco más de café, algo. Además, yo sé que ustedes también están cansados para ya darle un poco de término al resto del paper. Antes de irnos, sí. ¿Está quedando claro, chiquillos? ¿Les está sirviendo la explicación o siguen igual de perdidos? No, sí queda más claro. Ok, Queda más Mucho más claro. claro. perfecto. Esa es la intención. Obviamente más claro. Vamos entonces, voy a pausar esto y vamos a tomar un descanso 10 minutos como de costumbre y luego seguimos, ¿ok? Que les vaya bien, chiquillos, los veo al ratito. Ok, estamos grabando ahí. Ya. Vamos entonces ya, después de este pequeño reposo. Pues medio frío. Entonces, ya vimos esto, que es una de las partes fundamentales. Y ya vimos, en realidad ya creo que aquí ya vamos a dar el finiquito. Más que nada si tienen alguna consulta hasta el momento. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿Algo más del paper que quieran saber? Vamos ya llegando al final del paper. Profesor, ¿sabe? Tengo una duda con la imagen y quería saber si me podía aclarar unas dudas. Dime. Una última imagen que habla sobre la migración de fibroblastos, proteína inhibidora. ¿Cuál sería la imagen? Déjame compartir. Déjeme abrir el paper que no lo tengo abierto. A ver. Déjame compartir. El paper está acá. Del paper, la página del paper sería la 66. El paper sería... Ahí está, justamente esa misma. Ah, debo reconocer que esta imagen, no sé qué le pasó al paper, pero la explica muy mal. De hecho, prácticamente no la explica. Es que, o sea, lo que yo entendí de esa imagen, eso es como lo que pasa normalmente. Sí, Así como cuando hay una lesión, los fibroblastos migran al lugar de lesión, se liberan lo que son las proteínas inhibidoras por astrocitos y nada, y se produce esa cicatriz que ya después ya no deja que el axón siga creciendo. Sí, eso Eso es. Eso es, te esforzaste bastante para entenderlo porque fue difícil para mí también entenderlo porque lamentablemente ellos no explican bien. Debo reconocer que esta imagen no la explicaron muy bien. Dígame, cuénteme, yo voy a explicar enseguida. Pero después habla sobre esto es sin el tratamiento de Taxol y el otro. Esto es lo que pasa naturalmente. Sí. Pero con el tratamiento de Taxol sería la disminución de formación de inhibidores. Sí, eso es lo que pasa finalmente aquí. En realidad ellos lo que te dan, vamos a ir por partes. Primero vamos a tener este famoso cono de crecimiento que, como ustedes pueden ver, más que cono aquí se llama bulbo de retracción porque no es capaz de crecer. ¿Por qué no es capaz de crecer? Se produce la lesión, como bien dice la compañera. Lamentablemente empiezan a actuar las moléculas inhibidoras. Bueno, una de las inhibidoras se llama NOGO, N-O-G-O, una de las moléculas NOGO. Hasta el momento no saben qué función cumple, porque finalmente, gracias a esa bendita molécula, es que no se puede, es una de las causas que no se pueda realizar la regeneración en el sistema nervioso central. Se produce la secreción de esta proteína, NOGO, que no está nombrada en el paper, pero se las comunico. Entonces vamos a tener la lesión. Luego estos astrocitos, como bien dice, empiezan a secretar estas moléculas que son las amarillitas, que son los inhibidores. Entonces impiden que esto crezca. Por otro lado, que también lo dijimos en el principio, nos adelantamos a esta imagen, van a llegar los fibroblastos, que ustedes saben que por esencia van a secretar matriz extracelular. Como ellos van a secretar matriz extracelular en todo este lado, el cono le es también imposible de poder crecer.
no pueden crecer. ¿Ya? Eso está pasando. ¿Los fibroblastos cuáles son? Estos son los fibroblastos. Dígame. Pero eso lo hace para que el bulbo no siga acumulando si se vuelve una pelota gigante, ¿no es cierto? O sea, eso lo hace el fibroblasto. El fibroblasto no quiere que el bulbo no crezca. El fibroblasto lo que hace es simplemente hay una lesión y va a ir a generar matriz. Lamentablemente, lo hace tan rápido y llega ahí, no hay nadie que lo inhiba, llega ahí y se pone a generar matriz. Y como resultado, el bulbo obviamente no puede crecer, no tiene por dónde crecer. En todo caso, yo estuve buscando unos videos que se los voy a dejar en el aula virtual de YouTube. En particular son 2 o 3, son cortitos, 5 minutos, y donde explican esto para que quede más claro. En realidad toda esta parte, porque yo sé que puede quedar un poquito complejo. Quizá ustedes también lo buscaron, pero si no lo hicieron, yo me di el trabajo de buscarles, seleccioné los mejores, los más entendibles en español, no les voy a mandar ninguno en inglés, para que puedan ahí aclarar alguna duda al respecto, porque están bastante bien explicados, para que quede esto más o menos claro. Otra cosa importante que hay que decir acá, cuando ellos hablan de este movimiento, es importante que sepan que cuando nosotros tenemos estos microtúbulos, sobre los microtúbulos van a pasar cosas, se van a mover moléculas. Recuerden que los microtúbulos permiten el desplazamiento de las vesículas, así también se van a mover moléculas desde el soma de la célula, desde el cuerpo de la célula hacia el axón y viceversa, es decir, son verdaderas carreteras. En el video que les voy a enviar lo explican muy bien, además aparecen cómo se mueven estas proteínas motoras que desplazan las vesículas. Pero eso, como les digo, se los voy a hacer llegar durante la tarde de hoy, para que quede esto más claro. Pero en todo caso, sí, dígame. Al final se basa en eso, en cómo actúa naturalmente en una lesión los fibroblastos y los astrocitos. Cómo actúa naturalmente y lamentablemente en el sistema nervioso central, lo que impide el crecimiento del cono y como resultado impide la regeneración de esa zona. Por eso cuando tenemos una lesión medular, hasta el día de hoy, no hay cómo curarla. Y finalmente, si tú te fijas, lo que ellos dicen acá son las vías que algunas están demostradas que puede pasar y otras que son para ser investigadas, y por eso las ponen con la flecha. La flecha que está aquí dice que el efecto del microtúbulo en la estabilización está demostrado, hay un efecto. Entonces eso está demostrado. Pero por otro lado, te dice que hay un efecto moderado de los microtúbulos, pero la estabilización también tiene que ser investigado. Hay una parte que está demostrada y otra que tiene que ser investigada. A su vez también te dice que el efecto de la actina, en la depolimerización de la actina o en el severin, que el severin era la dirección, también tiene que ser investigada. Finalmente, esta imagen lo que te quiere decir es, aquí estamos, esto está pasando, hay algunas opciones que nosotros podemos tratar mediante la modificación de los microtúbulos, citoesqueleto en particular, no solamente microtúbulos, recuerden, actina y microtúbulos, y de hecho ellos aquí explican, finalmente, esto, por ejemplo, esta parte a mí no me interesa del paper, ni siquiera lo tomen en cuenta, Rho, A, la señalización, eso es muy biología molecular, así que de plano para que no le pongan atención, pero sí, recuerden por favor que aquí ellos explican que mediante la utilización de algunas moléculas, algunas medicinas, por así decirlo, de hecho son medicinas, Taxol también ellos lo usan anticáncer por si acaso. Taxol, ellos lo que hacen con Taxol en el cáncer es precisamente evitar, recuerden que los microtúbulos van a participar también en la mitosis. ¿Recuerdan cuando hablamos de mitosis, verdad? Las fibras que iban desde el uso mitótico, esto iban a adherirse al centrómero. Esta droga también la usan como anticáncer, Taxol. ¿De qué forma? Inhibiendo ese proceso. Como resultado, inhiben la proliferación de las células cancerígenas. ¿Ya? Recuerden de nuestra clase en Alemania que no todas las células cancerígenas están dividiéndose. Hay células que están, por así decirlo, escondidas, están en dormancy, que se llama en inglés, están como dormidas. Y esto es bien interesante porque no todas las células, como decía Aldo, no todas las células están creciendo como locas. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo un poco claro. Hay que dejar un poco de lado que todas las células cancerígenas se multiplican como locas. Pues no, hay unas que no. Y son bien pillas, porque de esta forma, cuando están en dormancy, que es una investigación muy reciente, hace, yo diría 2 años, 2018 no más, estas células evaden el sistema inmune de esa forma. Porque si se ponen a multiplicar como locas, el sistema inmune las reconoce y dice, oye, ¿qué pasa acá?
a ver, ¿por qué están creciendo tanto? Y las va a atacar. Mientras tanto se hacen ahí, se quedan tranquilitas, yo no he hecho nada, pues yo no molesto a nadie, me quedo ahí, y entonces así es una forma de evadir el sistema inmune. Y principalmente, por favor, recuerden también que tienen que ir a la última parte, que son las conclusiones, donde ahí están diciendo lo más importante, por así decirlo, del paper, el rol que podrían cumplir estas moléculas, tanto Taxol como citocalacina, cómo podrían ser posibles terapias, por así decirlo, y qué implicancias tienen en la reorganización o desorganización de lo que es el citoesqueleto, ¿ya? Entonces eso es importante también, por eso mismo aquí está todo en amarillo, porque es la conclusión del paper. Finalmente, ellos dicen que en el futuro se podrían utilizar estas cosas, y obviamente dan de manifiesto que el citoesqueleto cumple un rol importante que hasta antes de este paper no se había descrito. Pensaban que eran otras cosas, pensaban que eran simplemente las moléculas que secretaba la neurona para inhibir el crecimiento, o también los fibroblastos, pero vemos que dentro de la misma neurona, la organización del citoesqueleto, si nosotros utilizamos algunas drogas que mantengan estabilizarlo, se ha producido el crecimiento. De hecho, recuerden que incluso ellos hablan acá sobre unos ejemplos con ratas, que ellos lo hacían. No sé si se recuerdan. ¿Se recuerdan de lo que nombraban ahí? Ayúdenme, por favor. No sé qué se recuerdan. ¿No se acuerdan? Bueno, lo que decían ellos acá era que los datos, ellos demuestran que cuando ellos tienen un bulbo de retracción, si utilizan estas drogas que estabilizan los microtúbulos, así como también la actina, ellos permitieron tener ciertos crecimientos de unas células que estaban en el laboratorio que no podía tener el cono de crecimiento, lo podían llevar a cabo. Entonces también daban directrices al respecto. Permítame, por favor. Ahí. Ok, hasta el momento alguna consulta, yo creo que ya estamos terminando con este paper, faltaba un poquito nada más. ¿Quedó más claro entonces, chiquillos? Sí. Ya. Como les decía, por hoy yo creo que vamos a quedar hasta acá. No se me ha olvidado que tenemos pendiente lo de la replicación, pero como voy a tener que enviarles en la semana de vacaciones, tengo que modificar el cronograma, porque esa semana nunca tuve vacaciones, se puso después. Entonces, cuando haya esa modificación, se la voy a hacer llegar, y obviamente ahí va a haber una modificación en meiosis, que vamos a hacer meiosis cuando apenas volvamos de las vacaciones. Primero vamos a tener las clases con el profe doctor en neurociencia, después vamos a descansar y vamos a terminar con meiosis. Y ahí vamos a revisar lo que respecta a la replicación del DNA. ¿Ya? Para que tratemos de dejarlo unido, además que tiene que ver con eso. ¿Alguna duda? Última pregunta. Lo de la replicación del DNA, si se pudieron dar cuenta, no era complejo, por eso se los di. Era bastante más simple que este paper, ¿verdad? ¿Cómo les fue con eso? Solo para saber. ¿Aló? ¿Se refiere a que lo que teníamos que averiguar sobre la replicación? Sí, lo que tenían que estudiar sobre la replicación, ¿cómo les fue? ¿Lo entendieron? No era tan complejo, ¿verdad? No lo hicieron, díganme la verdad. O sea, yo me quedé con lo que sabía de la media. Ok, bueno, ahora da lo mismo, lo vamos a analizar en detalle, pero para de vuelta a vacaciones ténganlo leído, porfa, porque obviamente va a entrar en la prueba. Yo voy a entrar simplemente a aclarar dudas y ya. Pero recuerden que también es la idea que ustedes igual se involucren y lean por su cuenta. Antes de terminar entonces, chiquillos, algunas cositas. Agradezco como siempre la participación. Segundo, díganme por favor de aquí al miércoles cuándo es la prueba. Me es irrelevante, sábado o viernes, ustedes deciden, pero obviamente háganlo pensando en la mayoría. Y 3, vayan también pensando en su grupo para lo de la bioética. ¿Ya? Recuerden que ustedes van a tener que hacer una pequeña presentación entre ustedes los 4, ahí hablan un poquito, y obviamente tienen que manejar el tema bien. Esa es la idea. ¿Le mandamos a los integrantes? Sí, o sea, igual no tengo apuro, eso lo vamos a hacer de vuelta de vacaciones. Pero sí, obviamente la idea es que yo después tenga los integrantes, pero además también tenemos que definir los temas, porque ahí corremos el riesgo que a lo mejor, no sé, 2 grupos quieren hacer el aborto legal y gratuito, por ejemplo. Entonces ahí
Mi idea siempre fue debatir. Por ejemplo, un grupo que apoyara la moción aborto, otro que no. Pero dado que es por Zoom, la verdad es que va a ser un poco complicado el debate porque ustedes saben que cuando yo a veces quiero hablar, ustedes también y viceversa, se complica un poco más. Pero lo vamos a hacer de esa forma. Entonces vamos a tratar de los temas, como les digo, los temas ya vayan pensando cuáles son abiertos, incluso ustedes pueden buscar bioética en Google y pueden tocar temas. Yo les puedo dar los temas, yo tengo un libro de bioética, pero me da lo mismo, yo quiero también que ustedes se involucren. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le interesó, como dije, esa compañera que dijo que a un familiar le dijeron sobre el cáncer y de pronto falleció prácticamente a las 2 semanas, entonces si ella quiere hablar de cáncer y la implicancia, si acaso decirle a la persona o no, que se sienta libre. Si otro quiere hablar de los bebés de diseño, que se sienta libre. Si otro quiere hablar de los efectos placebo, pero el punto es que tienen que tomar algún tema. Entonces yo les dejo a ustedes para que lo tomen, pero como les digo, de aquí al miércoles yo creo, les voy a mandar un correo con algunos temas que yo les propongo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok, chiquillos. Entonces, ya dicho todo eso, díganme cuándo es la prueba y nada más. Yo me despido ahora. Profe, Dígame. dos cosas. Aún no, solo entra organelos en la prueba, ¿cierto? En la prueba entra, qué bueno que lo preguntaste porque también un alumno me preguntó en el fin de semana y le contesté por supuesto, pero gracias por Bien, preguntar. compañero. Para que homologuemos todo. En la prueba, hasta donde yo entiendo, entran los organelos, es decir, retículo endoplámico, rugoso, mitocondria, lisosoma, peroxisoma, etcétera, pero también entra citoesqueleto, lo de hoy. Por eso era importante y nos dedicamos hoy a hacer esto. Por eso hoy mismo les voy a subir estos 2-3 videos que aclaran aún más sobre citoesqueleto, que son videos cortos, el más largo tiene 10 minutos, si no me equivoco. Los otros son de 2,5 minutos. Frente a la pregunta que me hizo el alumno, mitosis no entra, cáncer tampoco entra en esta, entrará en la tercera prueba. ¿Ya? Si alguno de ustedes tiene dudas, el cronograma que les hice llegar está súper clarificador y van a darse cuenta que hasta donde dice fijar segunda integral con los alumnos, todo eso hacia atrás se evalúa. Y ahí podrán darse cuenta que todo lo que les acabo de decir. Resumiendo, mitosis y cáncer, la clase de Alemania, no entran en esta prueba. Todo el resto, sí. ¿Ya? Y mi otra duda es que el 10 de junio es la próxima fecha de acuerdo a la prueba. Entonces, ¿también va a arreglar eso? Sí, como obvio. el 8 vamos a estar entre comillas de vacaciones, yo vi el cronograma y lo estoy viendo, y dice que el 10 se acordará la siguiente para la tercera prueba, entonces como que está muy encima y Por aún no supuesto. hemos pasado todo. Por supuesto, como te decía, esto fue algo que se decidió entre medio y me pareció bien porque estamos todos cansados, la verdad es que yo sé que ustedes como alumnos están cansados y claro, hay que correr todo, entonces no te preocupes, el 10 no va a haber prueba apenas volvemos, bueno, primero que todo no va a haber prueba, vamos a correr toda una semana, voy a tener que hacer algunos ajustes ahí, pero no se preocupen, eso se los vamos a hacer llegar. Pero no va a haber prueba inmediatamente, ni tampoco en esa fecha no hay prueba, así está eso escrito. Así que qué bueno que lo preguntan y así lo reforzamos. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Todas se agradecen. Por mi parte, muchas gracias por aclarar las dudas. De nada. Así una duda tuya puede haber sido la de varios, porque como te digo, me llegó 1 o 2 correos preguntando si mitosis, por ejemplo, entraba. Y también me di cuenta de eso porque había un alumno que apenas yo di mitosis la semana pasada, como el martes, yo no lo había subido al aula y como que me escribieron al tiro, profe, ¿puedes subir tal cosa? Ok, ahí entendí que a lo mejor estaban pensando que eso entraba. Así que qué bueno que sepan que no entra ahora. ¿Alguna otra pregunta antes de decir hasta pronto? Veo que al parecer no. Bueno, chicos, como siempre, les agradezco la participación, la comprensión también por mi no muy buena salud. Tampoco estoy tan grave, pero la verdad es que no me siento muy bien. Y espero que ustedes estén bien y háganme llegar las cosas de la prueba. Muchas gracias por todo, Chaito. Que tengan buena tarde. Adiós. Chao, profe. Chao. Cuídense bien, mejorese. Gracias. Chaito, chiquillos. Gracias por todo.